Qué bueno tenerlos aquí en este primer Congreso para Sujetos Obligados. A nombre del comité organizador les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes por acompañarnos en este día que es realmente importante por toda la temática que vamos a tener durante esta jornada de capacitación. Queremos agradecer, antes de iniciar, a los amigos de La Estrella de Panamá que se encuentran con nosotros dando cobertura periodística a este evento, dada su importancia. Muchísimas gracias a los colegas de La Estrella. Muy bien, este primer Congreso para Sujetos Obligados, COPASO, contará con la participación de distinguidos expositores y queremos comentarles un poco sobre cómo se escogió a este grupo de expositores y la temática que vamos a tener. Este grupo de expositores son expertos cada uno en su área de conocimiento y cada uno de ellos ha sido escogido debido a la relevancia de los aportes que puede dar para el conocimiento de los sujetos obligados. Y este Congreso COPASO es organizado por SavvyLink S.A., una empresa autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con la intención de que los sujetos obligados no sean sancionados y coadyuva con la elaboración de los manuales de prevención, aplicación a las medidas de debida diligencia, asiste a la implementación y procesos de identificación y verificación del cliente y beneficiario final, la comprensión de la naturaleza del negocio y el seguimiento continuado de la relación contractual, profesional o de negocio, así como el establecimiento de los perfiles financieros transaccionales del cliente según apliquen, y sirve de enlace para cumplimiento, además de organizar capacitaciones y en esta ocasión presenta este primer Congreso para Sujetos Obligados COPASO. Para dar inicio, antes de dar inicio, queremos darles algunos lineamientos. Primero, durante este Congreso les van a surgir preguntas y eso es lo que queremos, que tengamos la curiosidad de preguntar. Todas las preguntas se van a recopilar por temas de tiempo y para poder darles la mejor respuesta. Estas preguntas que se van a recopilar se les van a entregar a los expositores, los cuales las van a analizar y van a dar la respuesta vía correo electrónico. Para ello, vamos a utilizar un código QR, que se les va a presentar. Y también vamos a utilizar un código QR para las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser muy cortitas, muy bien. Y luego de la presentación de cada expositor vamos a tener la evaluación. Así que los invitamos a todos a tener sus celulares listos para entonces poder tener la evaluación. Y si no tienen acceso a Internet, detrás de las sillas, ahí pueden ver unos códigos QR también que tienen el acceso a Internet, para la clave del Internet. Así que, si no quiere utilizar el Internet de su celular, puede utilizar el Internet del hotel. Vamos a evaluar a todos los expositores con el código QR al final de su exposición y también vamos a hacer las preguntas a través de un enlace. Muy bien, la estación de café es continua. Usted, cuando desee, puede tener la moción de privilegio e ir a buscar su cafecito. Y le queremos solicitar a los directores nominales y a otros interesados que durante el tiempo del almuerzo, a las 2 de la tarde aproximadamente, nos tomemos 30 minutitos para regresar al salón porque vamos a tener una capacitación especial para los directores nominales y luego a las 2:30 regresarán todos los demás para terminar con esta jornada vespertina. El almuerzo será en los salones que están después de este pasillo central, en el Guayacán 2 y 3. Y a las 5:30 de la tarde, o cuando terminemos, hasta ya entradita la noche, vamos a tener un cóctel para celebrar el éxito y la camaradería de este primer COPASO. Y este cóctel requiere de un cintillo para poder entrar, así que todos deben estar bien debidamente inscritos para entonces poder obtener su cintillo. Dichas todas estas instrucciones, queremos nuevamente darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Realmente para nosotros es
Es un verdadero placer tenerlos a todos ustedes y queremos que siga como si fuese una bola de nieve, atrayendo a más personas, atrayendo a más oficiales de cumplimiento, abogados, sujetos obligados, y que seamos replicadores de este conocimiento. Así que, damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarlos y vamos a iniciar oficialmente este primer Congreso para Sujetos Obligados con las palabras de bienvenida por parte de la doctora Eneida Perryman Clark, consultora de negocios de la Zona Libre de Colón, a quien recibimos con un muy fuerte aplauso. Gracias, gracias. Bienvenidos sean todos y todas al primer Congreso para Sujetos Obligados. Este es un gran evento de relevancia que ha reunido en la mañana de hoy a expertos profesionales nacionales e internacionales en el campo de la normativa y cumplimiento, para que puedan compartir con nosotros y nosotras las relevancias y recomendaciones realizadas por los organismos como Gafi y la OCDE, los cuales han señalado la obligación de mantener los registros contables para las empresas panameñas, aumento en las sanciones por incumplimiento al régimen antiblanqueo, establecimiento de facultades de supervisión y sanción para las instituciones supervisadoras. Es por ello que se requiere un trabajo e iniciativa en conjunto para poder excluir a Panamá de las listas. Agradecemos al Hotel Sortiz habernos brindado la oportunidad para este evento en sus instalaciones. Felicitamos a la licenciada Mulero de Savic Link S.A. y a todo su equipo por tan compleja organización. A los miembros de la prensa, invitados especiales, expositores nacionales e internacionales de Panamá, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Perú y España, nuestro agradecimiento por estar con nosotros en el día de hoy y compartir su vasto conocimiento en el campo que nos ocupa hoy y que estamos seguros les servirá a cada uno de nosotras y nosotras en el desempeño de nuestras funciones para poder seguir cumpliendo con las normas de la Superintendencia de Sujeto No Financiero de Panamá. Tengan un excelente día y disfruten de este gran evento. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la doctora Eneida Perryman Clark, consultora de negocios de la Zona Libre de Colón, por darnos la bienvenida a nombre de este importante polo de crecimiento para el país, como es la Zona Libre de Colón y todos los negocios que allí se gestan. Ahora vamos a iniciar con el primer tema, tendencias en material de beneficiario final para el sector no financiero. ¿Qué hay que preguntarle? ¿Qué es suficiente? ¿Cuáles son los desafíos? Vamos a tener como referencia toda una serie de artículos, entre ellos 26, 27, 28 y 29 de la Ley 23 de 2015, modificado por la Ley 70 de 2019, el artículo 19, 11 al 19 del Decreto Ejecutivo 35 de 2022, artículo 3 de la Ley 70 de 2019, que modificó el artículo 29 de la Ley 23 de 2015. Y toda esta información nos la trae de primera mano el licenciado Sergio Reyes de Infolat, en donde sirve como subdirector de Infolat y nos acompaña desde Colombia. Fuerte el aplauso para el licenciado Sergio Reyes, nuestro primer expositor de esta mañana. Muy buenos días para todos. Me confirman por favor si escuchan bien en este momento, entendería que sí. Pues un saludo renovado a Keila, a Roberto, a Kendra y a todo el equipo organizador de este importante evento que nos convoca hoy en la ciudad de Panamá. Un evento de la mayor importancia debido a las diferentes obligaciones que asisten a los agentes residentes, a los directores nominales, en este caso para las diferentes sociedades registradas en la ciudad de Panamá, y para todos ustedes que seguramente son personas
nuevas en este ámbito, pues hoy Keila me ha pedido explicarles, hacerles una exposición, una introducción hacia un concepto que es sumamente relevante, y es el de beneficiarios finales. El beneficiario final es, al final del día, el controlante, es la persona que está detrás de una organización, bien porque por supuesto tiene la propiedad de la totalidad de las acciones o de una gran parte de la participación dentro de una organización, dentro de una sociedad, o bien porque es la persona que controla aún sin tener una participación directa. La identificación de ese personaje, que siempre tiene que ser una persona natural, siempre tiene que ser una persona natural, eso es muy importante que lo tengan claro, pues es, digamos, un elemento clave, y es una de las preguntas constantes por parte de la superintendencia, y eso va a ser parte de la evaluación, va a ser de los primeros elementos sobre los cuales les van a hacer a ustedes consultas, verificaciones, revisiones, y la no identificación oportuna, por supuesto, de ese beneficiario, pues puede acarrear sanciones y problemas legales, de manera que es bien importante que tengamos esto en cuenta. Y el tema que nos convoca hoy es básicamente que hay que preguntarle a un beneficiario final cómo podemos nosotros identificar quién es el que está detrás de todo esto, cuáles son los desafíos, porque hay muchos, por supuesto, y adicionalmente, hasta dónde podemos llegar nosotros, cuál es realmente la responsabilidad que nos asiste como agentes residentes y como directores nominales. Pues de todo esto vamos a hablar. Lo primero que vale la pena mencionar es que esto viene de exigencias internacionales, concretamente emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que, como seguramente la mayoría de nosotros conoce, tiene reseñada a Panamá en una lista gris, en una lista de jurisdicciones que tienen que ejecutar una serie de pasos y cumplir con un plan de acción para fortalecer su sistema nacional de prevención de blanqueo de capitales, y por esa vía, pues, digamos, subsanar un conjunto de deficiencias que se han encontrado. Y dos de los estándares de Gafi son 40, concretamente la recomendación 24 y 25, pues exige que se conozca al beneficiario final, al que está detrás de las empresas, de las sociedades, y el Gafi incluso solicita que los sujetos obligados tengan acceso, ¿no?, a los registros, a los repositorios. En los países, en todos los países del mundo, en este momento se están implementando registros nacionales de beneficiarios finales. El gran problema para nosotros, que somos sujetos obligados y tenemos que cumplir con una serie de obligaciones como esta, es que no tenemos acceso. No podemos consultar la información contenida en esa herramienta debido a que la misma está reservada para las autoridades competentes en materia de investigación penal, para las autoridades que también realizan sanciones y procesos administrativos de este tipo. Entonces ahí hay, digamos, una primera barrera. Como agentes residentes y directores nominales tenemos nosotros la obligación de registrar a los beneficiarios finales. Esta es una obligación por todos ustedes conocida. Tenemos que registrar a todos los beneficiarios finales de las sociedades, por supuesto, en ese registro que lleva, que ejecuta, que procesa y además coordina la superintendencia de sujetos no financieros en la República de Panamá. Y aquí comenzamos a profundizar un poco más, y lo importante de este slide es que todos los mecanismos que adoptemos nosotros dependen del perfil de riesgo. Es importante entender que estos no son, parecieran ser procesos rígidos, establecidos, procesos concretos, escritos sobre piedra, pero varían mucho en realidad. Cuando uno los comienza a implementar y cuando uno profundiza sobre la ley, encuentra
que la gestión de riesgos es un elemento clave. ¿Esto qué quiere decir? Que no con todos los clientes hay que hacer lo mismo. Depende del nivel de riesgo. Y todos nosotros, seguramente lo tenemos muy claro, tenemos clientes que representan un riesgo mayor y otros clientes que representan un riesgo menor. Entonces, parte del cumplimiento de esa obligación consiste en identificar esos riesgos y tenerlos documentados. Se puede hacer tan complejo como queramos, dependiendo de unas variables, por ejemplo, como monto de ingresos, esa es una variable que podemos tener en cuenta para medir el riesgo. Actividad, a qué tipo de actividad se dedica mi cliente, el cliente que me pidió registrar la sociedad, ¿qué hace? Si ese cliente tiene algún tipo de antecedente previo por alguna conducta, si esa persona está siendo investigada, hay, digamos, diferentes variables que podemos comenzar a utilizar si es que no lo estamos haciendo ya. Y para las personas que ya tienen el concepto y la política de gestión de riesgos, pues por supuesto siempre vale la pena irlas perfeccionando, irlas profundizando. Siguiente, por favor. Muy bien. Y a mí me parece importantísimo que todos ustedes tengan claro esto. El artículo 28 de la ley 23 nos pide tomar medidas razonables. Y en este tipo de normas siempre se habla de la razonabilidad, de la proporcionalidad. Entonces, claro, seguramente tenemos casos de clientes que nos entregan la información muy escueta, por ejemplo, eso ocurre permanentemente. Hay clientes que aducen motivos de seguridad para no querer aparecer como los propietarios, los beneficiarios o los controlantes de una organización. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, ¿qué es? Yo me atrevería a decir que no es ni siquiera levantar, porque esa es una capacidad, una potestad jurídica que ninguno de nosotros tiene. No tenemos que levantar el velo corporativo, no tenemos que ejecutar acciones de inteligencia complejas, no tenemos que implementar mecanismos de investigación como los hace un fiscal. No se trata de eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es documentar a través de una política cuáles son los pasos que seguimos para identificar al beneficiario final. Tenemos esa política que puede ser tan compleja como nosotros queramos y ejecutamos los pasos. Esos pasos los tenemos que documentar. Y, por supuesto, también tenemos nosotros que confiar, ¿no?, un poco en la información que nos envían los clientes. Hay unos mecanismos de verificación que podemos usar, como el registro público, por ejemplo, que es, por supuesto, lo más básico. Pero hay un principio de confianza detrás de todo esto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que llevarnos en la cabeza? ¿Cuál es un primer mensaje importante? Tengamos una política, tengamos un procedimiento para identificar beneficiarios finales y cumplámoslo al pie de la letra. Guardemos los screenshots, los pantallazos, los documentos, los correos que nos envíen y tengamos una carpeta muy bien organizada en nuestras computadoras, en nuestros servidores, que se denomine conocimiento de beneficiario final. Porque eso es lo que al final del día seguramente nos va a salvar de una sanción. La superintendencia, y esta es una experiencia, lo cuento porque es una experiencia de conocimiento público en varios países, que yo conozca, no ha emitido sanciones por la no identificación del beneficiario final. ¿Saben en qué se ha basado la autoridad usualmente las autoridades en América Latina para sancionar? Se justifican o fundamentan las sanciones en el no cumplimiento del procedimiento. Es eso. Oiga, usted me había dicho que usted cumple 4 pasos para identificar al beneficiario final. Demuéstreme el cumplimiento de estos 4 pasos con esta muestra de 10 clientes. Y las empresas no tenían cómo demostrarlo, por eso venía la sanción. Entonces, es, digamos, bien importante tenerlo. Ya lo mencioné recién. El beneficio parecerá algo muy básico, pero es importantísimo porque este es un error común. El beneficiario final siempre es una persona natural.
Tenemos una sociedad A y el cliente nos dice es que esa sociedad A es propiedad de una sociedad B. Perfecto, entonces vamos a la sociedad B. Ah, pero es que la sociedad B es a su vez propiedad de C y de D. Perfecto, entonces tenemos que ir a C y a D, pedirle al cliente, deme la información de C y deme la información de D, o dígame dónde la puedo yo consultar, dónde la puedo verificar. Y detrás de C resulta que hay una persona natural y detrás de D hay dos personas naturales. Esos van a ser los beneficiarios finales. Siempre. Un beneficiario final, por regla general, no puede ser una persona jurídica. Siempre tenemos que encontrar al personaje, hombre, mujer, de carne y hueso que está detrás de la organización. Y hay que mantener actualizados los registros. Eso es, digamos, clarísimo. Tenemos que contar con esos archivos, con esos folders, con esos repositorios y tenerlos actualizados. ¿Cuál es otra de las exigencias de la ley? Para los clientes de alto riesgo, para los clientes de alto riesgo, la actualización de los registros de beneficiarios finales debe hacerse al menos una vez al año. ¿Cómo podemos cumplir con esto? Seguramente en algunos casos sea posible abordar a los clientes con un correo electrónico, con una solicitud de información, con una llamada anual. Podemos programarla a través de un mecanismo de envío de correos electrónicos para hacer la solicitud de esa información y hacemos el seguimiento. Y para todos los casos tenemos que almacenar la información mínimo por un periodo de 5 años. Esa, digamos, es la regla. ¿Qué hay que preguntarle al beneficiario final? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Son básicamente, esto está regulado por la ley, 6 datos principales. Eso es todo. Parece sencillo, pero yo comprendo que es complejo identificarlo en muchos de los casos. El nombre completo del beneficiario final, su número de identificación y tipo pues, de documento, por supuesto, fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad o nacionalidades que tiene ese beneficiario final, porque por supuesto puede tratarse de una persona extranjera, la dirección, su dirección fiscal, su dirección de residencia y la fecha en la que adquirió la categoría de beneficiario final. Entonces, de nuevo, tenemos una sociedad A que pretende ser registrada, nosotros como agentes residentes, digamos, tenemos que cumplir con una serie de parámetros, pues dentro del formato, dentro de la documentación que le vamos a pedir a esta organización o a la persona que pretende hacerlo, pues incluimos estos 6 campos que seguramente ya varios de ellos los teníamos y avanzamos con el proceso. Verificamos la información en el registro público, puede ser, y en este punto es bien importante verificar la idoneidad, por decirlo de alguna manera, de los beneficiarios finales. Entonces tenemos la sociedad A y nos dicen, es que el beneficiario final de esta sociedad es el señor Sergio Reyes. Entonces nosotros lo que deberíamos hacer es verificar a Sergio Reyes, por ejemplo, en listas internacionales, que ese es uno de los controles más sencillos, más básicos, y cuya no aplicación sí que acarrea sanciones. Esta persona ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, a través de la lista OFAC. Esta persona o alguno de sus relacionados aparece en algún listado de terroristas. Esta persona tiene procesos judiciales en curso. Esta persona ha aparecido en noticias o reportes de prensa como parte de alguna estructura, de alguna organización, de algún complejo criminal. Entonces esa es, digamos, ese es un elemento de conocimiento bien importante que, de nuevo, demuestra debida diligencia. En próximas conferencias seguramente se va a profundizar sobre este concepto, pero la debida diligencia básicamente es el actuar correctamente, el actuar diligentemente, el cumplir con los procedimientos que tiene establecida una organización para dar cumplimiento a un propósito. Esa es diligencia, hacer la tarea es básicamente la idea. ¿Cuándo es suficiente? Uno pensaría que es suficiente con pedir estos 6 datos, ¿no? Entonces, la norma me está pidiendo que identifique a un beneficiario final, perfecto.
Ya tengo claro que el beneficiario final siempre es una persona natural. Perfecto. La norma o la regulación vigente me exige contar con un manual, con una política que establezca una serie de procedimientos para identificar ese beneficiario final. Perfecto, ya tengo mi política. ¿Cuándo es suficiente? Pues uno pensaría, pregunto estos 6 datos, ¿no? Pregunto estos 6 datos, el cliente me los suministra y cumplí. Lo difícil de la situación, reitero, es que muchas veces nos entregan información que no es, que no corresponde. En una infinidad de casos, esta situación se da por el propio desconocimiento por parte de nuestro cliente. Estas regulaciones son complejas, son difíciles, son técnicas, y seguramente el cliente, si es que no, difícilmente el beneficiario final, el propietario, el controlante, es el que nos va a responder la solicitud por correo electrónico. Va a ser alguno de sus asesores, alguien de su equipo de trabajo, que muy posiblemente no va a tener clara el concepto de beneficiario final, ¿no? Entonces es importante también dentro de ese proceso de solicitudes tratar de ser lo más claros posibles, tratar de no mencionar el cumplimiento de estándares internacionales para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. No, que además es bastante complejo. No, simplemente dime quién es el dueño. Por favor, cuéntame quién es el dueño y ponme estos datos. Es un procedimiento que tengo que cumplir. Listo. Porque a veces cuando tú hablas de blanqueo de capitales, miércoles mi jefe está involucrado en algún delito, mi jefe hace parte de una estructura, yo me voy a ir a la cárcel con él en caso de que, sí, digamos, esto genera una serie de angustias, de estrés, de preocupaciones, de temores, comprensibles desde el punto de vista humano, comprensibles desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no?, de autocuidado que todos nosotros tenemos. Entonces eso es clave. Y lo cuento porque ha sido una experiencia constante en varios países en los que hemos tenido la oportunidad de participar, ¿no? Un oficial de cumplimiento nos decía, pero ¿cómo es posible que no me den la información y yo tengo establecidos todos los procedimientos? Y el título del correo era algo así como datos para perseguir corrupción, lavado de activos y terrorismo. Y en el cuerpo del texto decíamos, dime quién es tu jefe. Pues obviamente la asociación, ¿no?, desde un punto de vista de comunicación, la asociación entre el texto y la solicitud, pues por supuesto, claramente, y además a un personal no calificado para comprender el sentido de la obligación, pues era bastante confuso. Entonces con la solicitud de los 6 campos no es suficiente. Tenemos que contar con una matriz de riesgo. Esto, de nuevo, parecerá complejo, pero al final del día no lo es. Una matriz de riesgo es básicamente un eje X y un eje Y, en el que medimos, lo básico es probabilidad por impacto. Probabilidad en un eje, impacto por el otro. Y nos enfocamos en todos aquellos clientes que nos resulten en el cuadrante de mayor probabilidad y mayor impacto. Los clientes que nos den en el eje de menor probabilidad y menor impacto, pues con ellos podremos seguramente ser un poco más flexibles, documentar claramente siempre el trabajo que hagamos, pero estar mucho más tranquilos. Entonces esa es la matriz de riesgos. Y en la matriz de riesgos, ¿qué medimos? Por ejemplo, podemos medir eventos de riesgo, podemos medir situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, clientes reseñados en las listas de OFAC de los Estados Unidos. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno? Realmente es baja. Nosotros en Infolaf hicimos un cálculo recién y Colombia tiene 49 millones de habitantes y colombianos en la lista OFAC hay aproximadamente 690. No hay más. Entonces, estadísticamente hablando, la probabilidad, y Colombia, que por supuesto todos ustedes conocen muy bien, tiene, digamos, un historial bastante complejo en materia de crimen organizado y delitos. Entonces, si en una jurisdicción de riesgo, como lo es Colombia, existen
49 millones de habitantes y 650 apenas están reseñados, ese es un indicador, ese es un insumo que nos permite establecer que la probabilidad es muy baja. Es muy baja la probabilidad de que alguno de nuestros clientes esté reseñado. Ahora bien, para la República de Panamá, pues la probabilidad será estadísticamente con toda seguridad menor. Y el impacto sí sería alto, ¿no? Cuando uno encuentra que la probabilidad es baja y el impacto es alto, ¿sí? Eso seguramente en la escala podemos medirlo y programarlo con números para que nos dé un resultado, ¿sí? De 0 a 1, de 1 a 5, y dependiendo del cálculo que nos dé el resultado, pues podemos identificarle para cada escala un control diferenciado. Eso es básicamente una matriz de riesgos. Hay ejemplos públicos en la internet que ustedes pueden consultar, que ustedes pueden verificar, pueden copiarlos, al menos de entrada. Si hoy no cuentan con una matriz de riesgo, una posible salida inicial sea copiar una matriz, tratar de adaptarla a las características de su negocio y comienzan a trabajar con ella y la van madurando, la van trabajando, y eso va a ser muy importante. Alberto Lozano, que es el director de Infolab, tiene una frase que a mí me encanta, y es que la gente que previene el blanqueo de capitales no tiene que tener sistemas perfectos. Tiene que contar con políticas que pueda defender ante la autoridad. Eso es. La regla general es que no existen sistemas perfectos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Ni siquiera las autoridades con los poderes de investigación pueden encontrar en tiempo real a un blanqueador. Ahora imagínense que esa exigencia se le aplique a un sujeto obligado del sector privado que cuenta con herramientas limitadas. No. En lo que tenemos que concentrarnos nosotros es en tener los procedimientos, insisto, las políticas y cumplirlas. De manera que cuando el supervisor llegue algún día, porque va a llegar, a reprocharnos la no identificación de un beneficiario final, ustedes puedan decir: discúlpeme, yo tengo una política establecida en la organización desde hace X años, esa política ha sido objeto de 3 revisiones y esa política está debidamente documentada. Mire, aquí tengo los registros de identificación del beneficiario final. Nosotros tenemos establecidos 2 pasos o 3 pasos para identificar el beneficiario final. 1, hacer la solicitud. 2, verificar la información a través de la información pública que Panamá nos da. Además, señores Panamá o señores Colombia, porque esto es extensivo a todos los países, ustedes no me dan a mí acceso al registro de beneficiarios finales. De manera que yo trabajo, yo parto, ¿sí?, de la base, yo tengo como insumo la información pública a la que legalmente puedo acceder. Y el cliente me informó que el beneficiario final era el señor Sergio Reyes, yo verifiqué en el registro y el señor Sergio Reyes aparece allí registrado, lo verifiqué en listas internacionales, el señor no tiene ningún problema legal. ¿De acuerdo? Entonces, eso al final del día es lo que a nosotros nos va a evitar, por supuesto, incurrir en algún tipo de sanción, en algún tipo de incumplimiento que derive claramente en una sanción. Entonces, recuerden, tenemos que tener sistemas que podamos defender y que estemos en capacidad de defender ante la autoridad, controles que podamos defender, controles que podamos justificar y cumplirlos claramente. No nos tenemos que preocupar por detectar organizaciones criminales, no, ese no es el objetivo. El artículo 14 del Decreto Ejecutivo 35 nos habla de unas medidas de debida diligencia simplificada. Entonces, para los clientes de muy bajo riesgo, es decir, empresarios de reconocida trayectoria, que tengan un historial limpio, que no sé, incluso sean reconocidos públicamente como empresarios del año, que estén afiliados a gremios, que tengan iniciativas importantes de aporte social, es decir, gente que luzca muy bien y que tenga bajo riesgo, pues a ellos podemos aplicarles medidas de debida diligencia simplificada, sencillas. No a todos, reitero, hay que aplicarles todos los controles como si se tratara de alguien
que en cualquier momento puede cometer un ilícito. Y la debida diligencia simplificada se resume en, podemos pedir menos datos, ¿sí? Podemos verificar posteriormente los datos, ¿no? Entonces, hoy se abrió, hoy se registró, se aperturó oficialmente la sociedad, y nosotros en las evaluaciones que hicimos encontramos que el riesgo era muy bajo. Al cabo de unos días le puedo pedir la información del beneficiario, incluso para ese tipo de casos, y reducir la frecuencia de actualizaciones de datos del sujeto obligado. Según se establezca, perdón, reducir la frecuencia de actualizaciones de datos del beneficiario final, según se establezca en la política del sujeto obligado. El sujeto obligado somos nosotros. Entonces nosotros decimos, para clientes de bajo riesgo vamos a actualizar la información cada 3 años, cada 2 años, porque implica un bajo riesgo. Y la ley nos permite, por supuesto, eso. Esto aplica para los sujetos no financieros. En el sector financiero hay otro tipo de regulaciones, de obligación, que en la próxima conferencia nos van a precisar un poco más. Allí, por la madurez, por el avance, por la supervisión, la profundidad que tiene la superintendencia, pues hay, digamos, otro tipo de medidas. Entonces, también por la experiencia que nosotros hemos tenido en Infolaft, sabemos que hemos asesorado a más de 300 empresas a lo largo de América Latina y tenemos más de 700 organizaciones que usan nuestro software, nuestra herramienta de consulta en listas internacionales, cuya información ustedes pudieron encontrar al ingresar a este salón. Por experiencia sabemos que la gran mayoría de clientes en todas las organizaciones siempre son de bajo riesgo. Los buenos somos más, ¿sí? Entonces, si tenemos una masa importante y la enorme mayoría son de bajo riesgo, pues por supuesto los controles más fuertes, más complejos, más profundos, tendremos que aplicarlos sobre un segmento muy pequeño, ¿sí? Y en esto es muy importante entender e interiorizar el concepto de gestión de riesgo. A veces nos quedamos mucho con la percepción. La percepción es terriblemente problemática para gestionar estos riesgos, ¿sí? Yo tengo clientes no voy a mencionar un sector, tengo clientes en determinado sector y resulta que leí en algún reporte de información que ese sector se usa para el blanqueo de capitales. Entonces me quedé con esa imagen y pasaron los años y nunca medí, ¿no? Nunca actualicé mi política y siempre partí de la base, ¿no es verdad?, de que ese era un sector de altísimo riesgo. Y resulta que cuando uno lo mide, no. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. El sector de los criptoactivos, de las criptomonedas. Para ustedes es y les pido que levanten la mano. ¿Quiénes creen que ese es un sector de alto riesgo? Bitcoin, todo ese tipo de cosas. Perfecto, de alto riesgo. ¿Y quiénes creen que es de bajo riesgo? ¿El resto qué opina? ¿Mediano riesgo? Pues resulta que cuando nosotros hicimos una investigación hace algunas semanas sobre el sector de los criptoactivos, encontramos lo siguiente. En Colombia está dentro de los 10 países en el mundo en el que mayor cantidad de transacciones se realizan con criptoactivos como Bitcoin. Está en el top 10. Entonces, perfecto. En la evaluación nacional de riesgos de blanqueo de capitales de Colombia, ese sector aparece con un riesgo medio alto, es decir, peligro. Wow, vamos a ver. Pero cuando nos fuimos a ver la información pública de la Fiscalía General de la Nación, que es el ente que investiga, ¿no?, los casos, y nos fuimos a ver la información de la UIF de Colombia, encontramos que durante todo el año 2022, un caso de posible lavado de activos en Colombia con criptoactivos. Uno. Y cuando buscamos los informes de inteligencia
que detectó, que la UIF de Colombia le envió a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía para que investigara y digamos, viera la necesidad de si ameritaba o no la apertura de un caso judicial, 3 informes de inteligencia, comparado con los cientos que hay sobre otros delitos, como el tráfico de drogas. Entonces, cuando uno revisa los datos, dice algo no me cuadra. Pero resulta que la metodología de evaluación de riesgos, de identificación de riesgos, se basa en juicio de expertos. ¿Crees tú que el sector de criptoactivos es de riesgo? Sí. Ah, vale. Tú. Entonces somos 100, somos 500 profesionales invitados del sector público y del sector privado. 450 dijeron que era de alto riesgo, entonces es de alto riesgo. Pero los datos nos muestran otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso es importante dejar a un lado las percepciones y basarnos siempre en los datos, siempre en los datos. Entonces, si la mayoría, insisto, de nuestros clientes son de bajo riesgo, pues podemos tener una relativa tranquilidad. Y no nos tiene que dar pena, porque eso también pasa. A muchos oficiales de cumplimiento y sujetos obligados, sobre todo al principio, les pasa cuando están abordando esto. Contratan un consultor experto en estos temas, diseñan una política, la aprueban y empiezan a ejecutarla. Y cuando llega la superintendencia y pregunta, ¿por qué a estos 20 clientes usted les preguntó menos? No, nos equivocamos, fallamos, estamos muy mal. No, porque es que así lo establecimos, porque es que así se definió, basado en esta metodología, basado en estos datos. Señor, aquí están, mire, esos son los comprobantes, estos son los soportes de la información. Créanme, la mayoría de sanciones contra sujetos obligados se da por mala gestión a las consultas de la superintendencia, por temor reverencial. Es una cosa en la que nosotros todos debemos trabajar y esforzarnos. No nos tiene que dar miedo defender, así como cuando uno está en una conversación con alguna persona o cuando uno está haciendo un negocio y uno siente la necesidad de que tiene que defender una convicción y la defendemos, ¿no? Porque creemos y tenemos unos valores y unas creencias, obviamente, que enarbolamos. Pues de la misma manera nos tiene que dar pena defender nuestras políticas y nuestro sistema y nuestro trabajo ante el supervisor. El supervisor no sabe, por eso nos está preguntando, oiga, ¿usted por qué a estos 20 les preguntó menos? Él no está diciendo, preguntarle menos a estos 20 de entrada está mal y te voy a sancionar. No, oye, ¿por qué lo haces? No, señor supervisor, por estas y estas razones. Ah, perfecto, muy bien. Tiene lógica, tiene sustento, está dentro de la ley, perfecto. Tú tienes también unas facultades, una cierta libertad metodológica, perfecto. Sigamos, check, pasemos al siguiente grupo. Y claramente, cuando encontramos un alto riesgo, hay que aplicar una debida diligencia reforzada, ¿sí? Entonces, claro, hay que pedir más información, hay que pedir, hacer un doble clic sobre el origen de los fondos, ¿no? Por supuesto, pedirle a la alta gerencia, oye, apruébame estos 20 porque me lo pide la ley. ¿No es verdad? Apruébame estos 20 porque me lo pide la ley, tienes que ser tú que eres el gerente. Y un monitoreo continuo, un monitoreo constante, permanente de esa relación. ¿Y qué podemos preguntar? Concretamente, las acciones, el porcentaje de acciones que tú tienes. Dime la participación que tienes en esta organización. Perdón, yo me corro para que puedan tomar la fotografía. Las acciones que tienes en esta organización y en otras, ¿sí? ¿Cuál es la participación que tienes en esta sociedad y en otras? ¿Cuáles son los derechos de voto? Estas son como las preguntas que tenemos que hacer. Si introducimos estas preguntas dentro de nuestro formulario, dentro de la solicitud de apertura que nos tiene que hacer el cliente, créanme que vamos a estar realmente muy, muy tranquilos. Envíame documentos constitutivos o dime dónde los descargo. Envíame los reglamentos de la organización, contratos, poderes, actas, ¿sí? Para yo tratar, mira, no me lo digas, envíame simplemente este papeleo, este check, y yo lo verifico y yo lo reviso. Declaraciones juradas.
Si lo ideal es conseguir la información que está en verde. Si no se puede, tratemos de buscar la información que está en amarillo, ¿sí? Bajamos un poquito. Si no se puede, bajemos a la que está en naranja. Oye, fírmame una declaración jurada, ¿sí? Por la persona donde diga que él o ella es el beneficiario final. Y si después de todo eso no se logra, pero igual el cliente es de bajo riesgo, ¿sí? Pues clasificamos como beneficiario final al cargo administrativo superior. Eso está establecido en la ley, en la regulación vigente de la República de Panamá. Entonces, estas son las preguntas del examen y claramente una verificación, ¿sí?, de esta información en fuentes abiertas, confiables e independientes. Por ejemplo, el registro público. Hay casos especiales en los que hay personas reseñadas en jurisdicciones de riesgo, entonces doble clic, ¿no? El GAFI tiene un listado de jurisdicciones de riesgo que todos nosotros conocemos, hay que prestarle atención a los beneficiarios y empresas de esos países. Cuando se trate de políticos, cuando sean negocios que muevan muchísimo efectivo, cuando se trate de acciones al portador, que eso se ha reducido ostensiblemente, y cuando identifiquemos una señal de alerta. Cuando no nos entreguen la información y el cliente sea de mucho riesgo, en ese caso sí, no podemos iniciar la relación comercial de entrada. Entonces, fíjense lo importante que en este caso es tener un sistema de gestión de riesgos que de entrada me permita identificar si una persona tiene o no alto riesgo, ¿sí? Porque yo le puedo cerrar la puerta de entrada. Y esto sí que lo exige la ley. ¿Cuáles son los desafíos? Esto lo hemos venido desarrollando también a lo largo de la presentación, pues que el cliente nos dé la información que no es, ¿sí? Ese es un gran problema. No tenemos acceso al registro de beneficiarios finales, ¿no? Y políticas de prevención de blanqueo que ni siquiera nosotros comprendamos, ¿no? A veces una muy mala práctica común, corriente, habitual, en América Latina es que necesitamos implementar una política, buscamos en Google, encontramos la primera que vemos, la pasamos de PDF a Word y le cambiamos el nombre del sujeto obligado y la adoptamos como nuestra. Y resulta que era la política de un banco, de una fiduciaria, que tenía una serie de controles específicos para el negocio. Y al no poderlos nosotros cumplir o demostrar su cumplimiento, ahí es donde viene la sanción. Oye, te voy a sancionar, ¿pero por qué? Porque tú no aplicaste el control de aperturas de encargos fiduciarios, pero es que yo no hago encargos fiduciarios. Tu política lo dice. ¿Y te la firmó tu directivo? No, pero es que eso no es mi negocio. Mira, yo te evalúo con lo que tú me dijiste que ibas a cumplir. Entonces, eso es realmente problemático. La buena noticia es que el hecho de que no tengamos acceso al registro de beneficiarios finales es una buena noticia. ¿Se imaginan ustedes el nivel en el que estaríamos en este momento en caso de que sí tuviésemos ese acceso? Nos exigirían identificar a todos. Hoy todavía hay cierto margen, ¿no? Y esa restricción del no acceso pues se debe a unos temas de confidencialidad de la información, a otro tipo de situaciones respecto a datos. Entonces, en primer lugar, pues esa es una buena noticia. Repartan juego. Establezcan en su política que el suministro de la información es responsabilidad del cliente. Ustedes son responsables de la gestión de riesgo, pero no los dueños del riesgo. Ojo, repartan juego. Los buenos oficiales de cumplimiento en América Latina lo que hacen es perfecto. Yo administro el sistema, ¿cierto? Yo establezco las políticas, yo verifico que se actualice, pero el control de entrada para mis clientes, equipo comercial, ustedes son los responsables de cumplirme eso. Cuando se trate de proveedores, área de compras, ustedes son los dueños del riesgo. Si encuentran algún problema, me avisan. Si necesitan asesoría, me avisan. Pero yo como oficial de cumplimiento no voy a ir a abordar a los 700, 800, 1000, 100 clientes que tengo. Es el área encargada, ¿sí?, de atenderlos directamente, además porque sería un reproceso terrible para la organización y
digamos, desde el punto de vista de costo-eficiencia no tendría sentido aplicarle o asignarle asignarle el riesgo al área encargada. Y nosotros somos responsables de gestionar la política, el modelo, pero el dueño del riesgo es otro, y esto obviamente tiene todo el rigor desde el punto de vista de gestión de riesgos. Esto no es delegar responsabilidades. Y nuestra política nos va a salvar o nos va a condenar. Entonces procuremos que esa política, que ese documento siempre esté bien organizado, con folders, que lo encontremos fácilmente, que eso no esté en la carpeta o en el escritorio de una persona que ya no trabaja con nosotros, ¿sí? Que lo podamos encontrar muy fácilmente, porque si tenemos toda la documentación, perfecto. Si los folders están vacíos o no los encontramos, sanción. Finalmente, nosotros no podemos hacerle la tarea al cliente. Nosotros podemos preguntarle, podemos hacer todo nuestro mayor esfuerzo en gestionar los riesgos, pero al final del día, el cliente, ¿sí?, también tiene una responsabilidad. No asumamos nosotros todas las responsabilidades. A mayor riesgo, mayores controles. A menor riesgo, menores controles. Y cuando apliquemos menores controles, porque hay menor riesgo, sin remordimientos. Eso lo podemos hacer. Entonces, llevémonos siempre ese mensaje y finalmente auditemos nuestros sistemas, pero no los comparemos. Uy, es que en la firma del frente tienen un megasistema. No, yo estoy mal. Yo estoy incumpliendo. ¿Sí? No nos comparemos de esa manera. Si tenemos dudas, auditemos el sistema con rigor y pidámosle a un experto que lo haga. Y vengamos a estos foros de capacitación para, digamos, tener un aprendizaje y una profundización mayor, pero no lo comparemos. Y al final del día, y con esto cierro mi intervención y agradeciéndoles de nuevo a ustedes por la atención y el tiempo, hay que aprender a decir no, hay que aprenderle a decir no al cliente, ¿sí? Eso es muy difícil, decir no es muy, muy difícil, pero eso puede hacer la diferencia entre una sanción, un problema legal, pérdida de la tranquilidad, pérdida de recursos, o continuar con una vida tranquila de buenos hombres y mujeres de negocios. Esa es la invitación, era lo que tenía por decirles a ustedes, de manera que muchísimas gracias y bienvenidos a esta primera edición del Copazo. Muy amable. Que se sienta fuerte ese aplauso de agradecimiento para el licenciado Sergio Reyes, subdirector de Infolab desde Colombia. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento, pero antes queremos hacer la evaluación. Como hemos dicho, a cada expositor se le va a hacer su evaluación. La profesora Keila Molero nos va a explicar cómo vamos a hacer esta evaluación. Muy buenos días y bienvenidos. Yo creo que no tenemos que convencerlos de que este programa ha sido bien pensado. Nosotros nos hemos enfocado en esas preguntas más comunes que encontramos y sobre todo para traerle una respuesta, una posible respuesta. Y lamentablemente por temas de tiempo no podemos pasar el micrófono, pero sí hemos diseñado un recurso que es a través de un correo electrónico donde estaremos recibiendo sus respuestas, sus preguntas para poder responderle oportunamente. Pero queremos saber su opinión, queremos saber cómo va progresando el programa. Así que como vamos a utilizar los temas digitales, aquí todo ahora es QR, que si la nube, después vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades de hacer la utilización de esta herramienta. Vamos a comenzar con un scan. Todos por favor levanten sus teléfonos y tomen una foto utilizando la función fotografía de su teléfono. Ahí vamos viendo cuántas personas, me voy a tomar el tiempo porque vamos a ver esto durante el resto del día, pero como es la primera, cuántas personas ya están conectadas. Tenemos 25, vamos a ver, 26, 27, 28, vamos a seguir dándole like a la manito. Una vez vayamos progresando, son pocas preguntas, son 3, 4 preguntas, no van a ver los resultados en la pantalla, pero sí lo vamos a compartir con los expositores. Ya podemos pasar a la próxima. Muy bien, la pregunta es, el conferenciante presentó claramente el tema y el propósito de la conferencia, ¿están de acuerdo? Y para los que se quedaron con algo de duda, bueno, pues tienen la opción de seleccionar. Van a ver que en su dispositivo, dependiendo pues, la marca que utilicen, le va a presentar un menú desplegable, donde usted selecciona. Es importante que le dé la opción, presione la opción siguiente para poder entonces registrar. Tenemos 36 personas que ya
han contestado esta pregunta. Los resultados de esta pregunta se van a compartir con los expositores y con el comité organizador para poder tener un mejor evento el próximo año. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es con respecto al material audiovisual utilizado, si fue relevante y si ustedes opinan que enriquecieron esta presentación. ¿Están de acuerdo? ¿O algunos de ustedes se quedó con alguna duda? Vamos a ver cuántos tenemos. 33 personas. Vamos a ver si llegamos como a los 50 respuestas, ¿le parece? Seguimos respondiendo. 39. Muy bien, ya podemos pasar para la próxima. La presentación. Ok, vamos a seguir con la próxima pregunta y es ¿cómo evalúa usted la organización de este evento? Sus comentarios, ¿verdad? Y su opinión nos ayudan a organizar y tener un mejor evento el próximo año, siendo su opinión pues excelente, buena, regular o deficiente. Queremos hacerlo mejor, queremos que usted disfrute de este tiempo que usted ha reservado, es una inversión que usted está haciendo en su interés de cumplir. Estamos aquí pues porque tenemos una obligación. Así que muchísimas gracias a los 33. Yo creo que son los mismos los que están contestando.